Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado Global. Es viernes y los viernes estamos con Axel Christensen. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días, Paula. ¿Cómo están? Muy bien, Axel, qué bueno estar conectados contigo para pasar inmediatamente a un tema que en el mundo económico ha marcado la discusión, que se trata de que la Fiscalía Nacional Económica decide acusar a las dos principales empresas de tickets de restaurantes que, dice la Fiscalía, se habrían coludido. En Estados Unidos hemos visto casos similares también en tecnología, salud, mercado financiero. Y te quería preguntar, ¿qué tan frecuente está siendo la colusión en economías desarrolladas y qué herramientas tienen hoy los reguladores para detectarla? O sea, ¿cómo ves la diferencia entre lo que está ocurriendo acá y allá en Estados Unidos? Sí, pues, Paula, es una buena pregunta porque efectivamente los casos de colusión se han ido, de alguna manera, han ido transitando desde la colusión, llamémoslo 1.0, de productos. Aquí en Chile, recordemos, no sé, desde el papel higiénico, los pollos, la farmacia, a la colusión en servicios. Y lo que vimos en Chile fue precisamente en servicio, en este caso en servicios de la alimentación, en los vales, ¿no es cierto?, las tarjetas. Y eso es algo que ya se viene dando, la colusión en servicio, acá en Estados Unidos. Un caso bien interesante es cómo también la tecnología se está de alguna manera conectando ya no necesitas conectarte a través de correos electrónicos o de Telegram, sino que algunas plataformas electrónicas te ayudan. Utilizando un mismo algoritmo, dos competidores pueden llegar a definir, por ejemplo, precios máximos a utilizar en una licitación, por ejemplo, sin ninguna comunicación de por medio, solamente utilizar una página en común. Y de hecho acá en Estados Unidos el Departamento de Justicia está demandando a una de estas plataformas que se usa en el sector inmobiliario, donde a partir de datos que cada competidor puede utilizar, pero con un algoritmo en común, finalmente lo que lograba era coordinar el precio máximo de los arriendos, por ejemplo. Oye, qué interesante, porque acá lo que habíamos visto es que el modus operandi sigue siendo bastante similar a las colusiones de antaño, solo que, claro, están utilizando nuevas tecnologías como para no ir dejando tanta huella, como Telegram, por ejemplo, que la Fiscalía Nacional Económica en su requerimiento dice que los ejecutivos en algún momento dicen, oye, ocupemos esta plataforma porque es más segura. Tal cual. Y en Europa, nuevamente en el campo de los servicios, ha sido bien notorio la persecución a los carteles de recursos humanos. En este caso, las empresas que competían en el sector de deliveries, acordaron no levantarse despachadores y así afectar y mantener bajos los sueldos y los beneficios del sector. Y en ese sentido en Europa están investigando y quieren aplicar sanciones bastante grandes para este tipo de colusiones, no de productos, no frente al consumidor, sino que en este caso frente a los trabajadores. Así que la colusión se ha ido sofisticando, ha ido en otras direcciones, no solamente en la tienda final, en el producto final, sino que también al trabajo como insumo. Pero lo más interesante es esta beta tecnológica que hace mucho más difícil de pillar estos acuerdos que liman la competencia. Ya, o sea, hablando de tecnología, porque como que no podemos dejar de hablar de tecnología porque es tan dinámico todo esto que va cambiando. Preguntarte porque, claro, siempre hemos tenido como que OpenAI tenía una ventaja bastante cómoda frente a sus competidores, ya pasando de tema, y hoy hay Anthropic que está siendo percibida por muchos como líder en soluciones empresariales, ¿no? ¿Estamos viendo un cambio real en el liderazgo de la industria? ¿Cómo lo están mirando ustedes? La verdad es que es interesante verlo porque esto no es nuevo desde el punto de vista de que los cambios tecnológicos tienen cambios de liderazgo, los que lideran los procesos, los formatos, los estándares. Muchas veces no son los que comienzan, después siguen y terminan liderando en las etapas finales de adopción tecnológica. Paula, Iván, ustedes recordarán bien, los primeros teléfonos móviles eran, no sé, los Nokia, los Motorola, claro. los BlackBerry, y fueron superados después por tecnologías que mostraron ser mejores.
Lo que es distinto esta vez, Paula, es la rapidez de esos cambios en el liderazgo. Estamos viendo como hasta no hace mucho OpenAI llevaba la delantera, ahora Anthropic particularmente en su foco en utilizar agentes para la codificación. Las empresas han visto en ese tipo de soluciones una manera mucho más clara de monetizar el tipo de inversión que están haciendo. Ya no solamente se trata de que nos ayude AI a ser más eficiente en contestar correos y de manera más educada, sino que realmente en tener impacto, por ejemplo, en la rapidez de codificar algo o incluso en hacer lo mismo que se está haciendo hoy día, pero con una fracción de los programadores. Y ahí donde algunas empresas, en este caso Anthropic, han tomado un liderazgo. Nada tiene, digamos, asegurado que ellas lo pueden mantener. Puede aparecer nuevamente OpenAI con otra versión u otros participantes en el mercado. Y eso es bien importante porque eso también está gatillando la tremenda cantidad de inversión. Las empresas compiten por mantenerse el liderazgo y están destinando una cantidad muy, muy relevante de recursos a financiar esto, cosa que no sabemos si todo, digamos, se va a monetizar o no. Y eso de alguna manera lo ha ido percibiendo el mercado financiero cuando tenemos bastante volatilidad en función de los anuncios que se hacen y con muchas expectativas frente a la apertura en bolsa de algunas de estas plataformas de lenguaje, ¿no es cierto?, de máquina, ¿no es cierto?, Sí. de aprendizaje de AI evolutivo. Oye, sí, hablábamos fuera de micrófono que hay mucho ojo, mucha atención a Gemini, que está como queriendo quitarle ahí el lugar a ChatGPT, a OpenAI. Ahora, uno siempre se pregunta quién tiene la mejor posición estratégica, el que tiene el mejor modelo o el que, claro, controla la distribución y la base de usuarios. Es muy importante el que logra de alguna manera convertirse en la opción más utilizada, porque en tecnología opera mucho lo que en economía se conoce como economías de red. Claro. En el sentido de que yo utilizo la misma plataforma que a lo mejor tú utilizas, Iván, o tú utilizas, Paula, porque nos podemos conectar y comunicar de mejor manera. Y hay muchas pruebas, nuevamente, en la historia de innovación tecnológica, que no necesariamente la mejor tecnología es la que gana, sino la que logra estas economías de escala y de red. Quizás el mejor ejemplo, y aquí se va a caer el carnet, pero con fuerza y con mucho ruido, digamos, fue lo que pasó entre VHS y Betamax. Claro. ¿Te recordarás, Iván? Vaya. Betamax. Sí, la Paula no nacía. No, yo me tocó, fíjate. Sí. Alcancé a tener un Betamax. Bueno, Betamax era una tecnología desarrollada por Sony, mucho mejor desde el punto de vista tecnológico, Claro. de la calidad de imagen, etcétera, pero era una tecnología cerrada. Claro. Versus VHS, que fue abierta y mucho más, tuvo una tasa de adopción por un número mayor de fabricantes y al final todos queríamos tener, ¿no es cierto?, una película que podríamos prestar o los que arrendaban, digamos, les interesaba una tecnología que les Claro. permitiera, digamos, escalar mucho más rápidamente. Eso mismo ocurre hoy día en AI. La escala, pero sobre todo esta economía de red, de conexión, va a primar necesariamente por encima de, a lo mejor, una tecnología que es, digamos, técnicamente de mejor calidad. Oye, ¿es una más inteligente que otra? ¿En qué lote estás tú de los expertos que considera que, por ejemplo, Anthropic se pegó un salto y que es mucho más inteligente que lo que era el ChatGPT? No sé si son más inteligentes una que otra, Paula, pero sí, en el caso de Anthropic, ellos tuvieron un foco mucho más específico a que se fuera utilizada en la codificación. Lo usan mucho más la gente que escribe o que, digamos, tiene que escribir código para programar, para hacer algún tipo de aplicación, mientras que OpenAI tuvo una visión mucho más amplia de utilizarlo, qué sé yo, para hacer imágenes o videos y cosas así. Entonces, lo que te mencionaba, las empresas que al final son las que contratan estas plataformas, vieron, bueno, ¿cuál es la que me sirve más para generar mejor eficiencia, aumentar mi rentabilidad? Y en eso, hasta el momento, Anthropic le sacó ventaja a OpenAI. De alguna manera, ganó el que se especializó más que el generalista en esta ola. Pero eso puede cambiar hacia adelante, no sabemos. Y por eso, digamos, desde la óptica de inversionista es tan difícil jugarse todas las fichas, sabiendo que muchas veces el ganador se lo lleva todo, pero jugarse las fichas porque es
es un podio en que hay mucho movimiento en quién está primer, segundo y tercer lugar. Axel Christensen, como todos los viernes. Acá en Mercado Global. Axel, un placer como siempre.